Vamos a darle. Bueno, pues, ¿qué tal amigos? En esta ocasión pues tuvimos que recurrir a un método más arcaico por algunos problemas técnicos, pero pues tenemos por aquí a nuestro buen amigo Sergio Mendiola Jaro. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Saludos a todo tu público y a ti también. Excelente. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que creo yo es muy interesante y muy relevante porque siempre, cada ciertos años, digo, muy seguramente a ti te ha tocado vivirlo más que a mí, cada ciertos años surge, ¿no? Esta idea de que hay una conspiración sionista para dominar el mundo, ¿no? Y en muchas ocasiones, y es justamente al elemento que vamos a estar aquí refiriéndonos, al tema bolchevique, ¿no? Digo, yo he visto varios videos últimamente buscando un video respecto al tema del cambio climático, di con un canal, tenían buenos videos, pero en una sección veo que hay cierta apologética hacia el pintor austriaco, ¿no? Y yo dije, ah, mira, pues ya empezamos mal, ¿no? Y empiezo a ver, digo, porque me gusta ver, me gusta curiosear, y uno de los argumentos que siempre reciclan, ¿no? Es este. Fíjate que Lenin era judío, Trotsky era judío, incluso hasta, bueno, Stalin no está comprobado, pero dicen que era judío, que su esposa era judía, pero siempre tiene relación con algo, ¿no? Entonces te dicen, mira, esta gente pues era de origen judío, gran parte del movimiento bolchevique, ¿no? Era de origen judío, Marx era judío, China es comunista y el comunismo viene de Marx, por ende los chinos siguen una ideología judía. Es lo que eso se dice, ¿verdad? Sí. Entonces, por lo tanto, eso demuestra que el mundo está controlado por judíos y quieren dominar el mundo. ¿Tú qué opinas, Sergio? Pues toda teoría de conspiración tiene algo de verdad. Hay que empezar por eso. Entonces, creo que hay que irnos con entender bien las cosas, sobre todo términos. Fíjate que a mí me pasaba siempre que decía, o sea, cuando dicen sionismo igual a eh, dominación mundial de parte de un grupo, y ese grupo además es judío, ¿no? Y decía, a ver, ¿por qué dicen que sionismo es esto? Y muchos años me lo pregunté, y en algún momento me doy cuenta, por ejemplo, digo, conectando con todo esto de los canales, que uno encuentra cosas muy buenas y de pronto sale eso. Un santo ortodoxo, griego, ruso, ortodoxo, Serafim Rose, creía que los protocolos de los sabios de Sion eran reales. Dices, una persona de esa magnitud cree que eran reales. Y entonces se me prende la cabeza. Claro, todas las personas que dicen que hay una conspiración sionista no dicen sionismo como los judíos tienen derecho a tener su propio país, ¿no? Con base en Sion, en el monte de Sion. No, no, no. Sino los protocolos de los sabios de Sion. Ah, ok, ok. De ahí viene el término sionismo que yo no estoy entendiendo de dónde sale, ¿no? Y eh, claro, los protocolos de los sabios de Sion es un libro, es una publicación eh, que aparece a principios del siglo XX como documento, como casi en términos como eh, cervantinos, como el Quijote, ¿no? Cervantes dice, me encontré este documento que unos dicen que era árabe y otros dicen que no sé qué, bueno, así mismo el que publica los protocolos de los sabios de Sion, dice, pues este es una cosa que me llegó y no sé qué y no sé cuánto. Ahora, de nuevo, es interesante, ¿por qué? Porque es cierto, mucha parte del movimiento deja tu bolchevique, de casi todo el movimiento revolucionario ruso, los bolcheviques es nada más una de las fuerzas políticas rusas que hicieron la revolución, era judío, ¿no? Era de origen judío. Entonces, cuando uno ve esta publicación de los protocolos de los sabios de Sion, dice, bueno, a lo mejor es cierto, ¿no? Ahora, para poder decir si es cierto o no es cierto, hay que ver por qué sucede esto, o sea, por qué hay un grupo tan nutrido de judíos participando en esto, ¿no?
Este es el paso que nadie más va para allá. Es como la gente que dice, ves, en el Talmud dice que nosotros los no judíos somos basura, peor que perros y no sé cuánto. Ok, eso lo estás leyendo tú. ¿Y si es cierto que eso es lo que dice? No, pero no, es que una traducción me dijo que, ¿sabes? O sea, hay que profundizar y ver qué tal. Ahora, para saber esto, necesitamos ver cuál era la situación del Imperio Ruso, ¿no? El Imperio Ruso era un país profundamente agrario. Sí, la mayoría poblacional era rusa, pero las minorías, digamos, eran muchas. Hasta hoy Rusia es el país con la población, con una de las poblaciones musulmanas más grandes de Europa. Y no son musulmanes venidos de Siria y no son musulmanes venidos de Afganistán, son musulmanes de Kazán, de Astrakán, del Cáucaso Norte, de Chechenia, y son poblaciones crecientes. Es decir, las poblaciones musulmanas existen, las poblaciones budistas existen. En ese tiempo el Imperio Ruso era muy grande, entonces había una población católica gigantesca que hoy ya no existe en Rusia, que es la de los polacos. Y, por ejemplo, uno de los casos es este. Los dos de los secretarios generales del Soviet de Petrogrado, que era lo que llamaba Lenin los dos poderes, tenías el Parlamento revolucionario, el del gobierno anterior a los bolcheviques, era el de Kerensky, ¿no? Y tenías la Duma, que era el Parlamento, y tenías la central, digamos, la central de sindicatos obreros y militares, controlado por todos los revolucionarios, o sea, era una especie como de parlamento en las sombras, con los que el gobierno provisional, después de la abdicación del zar, tenía que lidiar. Dos de los presidentes, es decir, de quienes presidían ese supremo poder de los sindicatos y de los militares, eran de Rusia, de Georgia, ¿no? Más Stalin, ¿no? No eran Stalin. Entonces tienes tres personajes de una pequeñísima población que es Rusia, que es Georgia. Eh, bueno, hay una conspiración grusina. Es decir, ese millón, 3 millones, no sé cuál habrá sido la población, es diminuto. eh, ¿Realmente se quiso adueñar de Rusia y crear la Unión Soviética? Bueno, la cuestión aquí es esta. Rusia era un país profundamente agrario que estaba en vías de industrialización. Hasta los años 60 de 1800 había un régimen feudal. Esto es, que había grandes extensiones de terreno controladas por una aristocracia bastante inmovilista, un tanto afrancesada, pero inmovilista. No quería que cambiara nada, no tenía ninguna necesidad de industrializar, porque además industrializaba el campo. Entonces, los 30.000 almas que ellos necesitaban mantener, que necesitaban que hacer que trabajaran, que eran sus siervos, quedaban en la holgazanería y por tanto en el alcoholismo. Entonces, no convenía eso. Llega un zar. Sergio, discúlpame que te interrumpa, nada más un pequeño dato. Daniel Sturin por ahí remarcó en su libro de Ángel Metropolitano que llegó un punto en el cual la aristocracia rusa ya no hablaba ruso. Los hijos de ellos no sabían hablar ruso, todos hablaban francés. Entonces había dos Ujú. mundos, la aristocracia acá en su mundo, como bien dices, afrancesado, ¿no? Y acá el vulgo que hablaba hasta otro idioma y no había un entendimiento. Digo, disculpe la interrupción, adelante. No, es que eso es cierto. Tolstoy también habla de ello. En La Guerra y la Paz, al principio de La Guerra y la Paz, Tolstoy dice, muchas de estas conversaciones se tuvieron en francés y yo se las estoy traduciendo al ruso. ¿No? Digo, son conversaciones fabuladas, pero que él te lo dice, pues es completamente cierto. Entonces, tienes esto. Eh, Viene un zar muy liberal y empieza a hacer una reforma, pero no son reformas de alto calado, entre ellas que los siervos se pueden emancipar. Esta emancipación implica que ahora los siervos pueden salir de la hacienda, salir del dominio de su señor, pero no les da tierras. Entonces, obviamente, pues es un imperio grande, hay una liberalización, entonces el potencial del capital empieza a crecer, se empieza a industrializar muy rápido
Rusia, y todos estos campesinos empiezan a migrar a las ciudades, principalmente a Moscú y a San Petersburgo, después llamado Petrogrado y después llamado Leningrado. Entonces, ¿qué pasa? Que estas ciudades empiezan a crecer en población rápidamente y los campesinos empiezan a sufrir, estos campesinos llegados a la ciudad, que después que en este tiempo Marx les llamaría proletarios, empiezan a sufrir. Y empiezan a sufrir de cosas muy evidentes, como pues si no te alimentas bien, te empiezas a enfermar y pues puedes perder algún miembro, un ojo, algo así. ¿Quién te cura? ¿No? Los servicios que ya existían, como los hospitales de la iglesia ortodoxa o de otras iglesias, se vienen rebasados y entonces el sindicalismo empieza a ser cada vez más fuerte. El sindicalismo no necesariamente es marxista, pero es más fácil apoyarse en el marxismo para determinar que tu vía sindical empiece a tener fuerza sobre el gobierno y que el gobierno te termine construyendo un hospital o casas o lo que sea. Entonces, eso pasa durante muchos años. Este zar liberal es asesinado por un revolucionario y su hijo se vuelve pues lo que llamarían un retrógrado. Entonces, esto es 1870 más o menos. De 1870 a 1905, que son 35 o más años, nada se mueve políticamente en el Imperio Ruso. Los ministros son ministros extremadamente inteligentes. Por ejemplo, Pobedonosiev es un tipo, ahí tengo unas cartas suyas que me encontré por alguna razón en una librería de viejo, y es un genio. Son genios, pero obviamente dicen, este país es un país de siervos. No tienen ninguna razón de estar en política. No tienen ninguna razón de nada. Ellos lo que necesitan hacer es salvar sus almas y sus vidas, ¿no? Entonces, claro, hay mucha evolución, digamos, de la Iglesia Ortodoxa rusa, principalmente en la Rusia central, pero más allá de eso, la gente tiene dos caminos. Uno, refugiarse en la Iglesia. eh, Dos, refugiarse en el sindicato. Entonces, y en el sindicato, pues obviamente se refugian en una teología marxista, es decir, o una escatología marxista. Es decir, yo lo que quiero es llegar al fin de la historia en donde yo voy a ser una herramienta de la lucha de clases. Ahora, ese es el mundo ruso. En el caso judío, tú tienes una tradición muy fuerte de estudios. Nada más como anecdóticamente, cuando vamos a Israel, nada más para que vean la diferencia tan grande entre el campesinado ruso y el campesinado judío. Son dos naciones distintas, ¿no? En Israel, cuando retoma la ciudad vieja de Jerusalén, se encuentran con que el barrio judío había sido completamente destruido, completamente nivelado. Y entonces el gobierno israelí dice, hay que reconstruir, ¿no? Pero necesitamos pobladores judíos para reconstruir, porque todos habían sido corridos cuando Jordania tomó Jerusalén. Y se hace una convocatoria. ¿Quién quiere venir a habitar el barrio judío de Jerusalén, de la ciudad vieja de Jerusalén? Y nadie respondió, excepto una familia muy grande, que son 19 hermanos, Silverman, de apellido Silverman, que eran muy ortodoxos, muy, muy ortodoxos, y dicen, nosotros vamos a habitar la ciudad vieja, bueno, el barrio judío de la ciudad vieja, que es un barrio muy pequeño realmente. Y lo que vamos a hacer es criar a todos nuestros hijos y a sus hijos y a los hijos de sus hijos de acuerdo al Talmud. Es decir, de acuerdo a lo que los sabios de Israel consideran que es una educación correcta y de acuerdo a la Torah. Yo viví ahí y yo vi lo que significa, es impresionante. Son niños, los niños a los 6 7 años ya se saben todo el Pentateuco de memoria. Y lo pueden recitar perfectamente con ¿cómo le llaman? El troparión, los tro- el, como es un sistema como casi musical, muy complicado, lo pueden hacer. Para los 11 años ya saben toda la Mishnah de memoria y para los 15 años ya tienen toda la Gemara de memoria. Yo viví en la casa de uno de los alumnos de esa yeshiva y ese estudio continúa hasta la muerte.
pero las bases se asientan ahí. Es un estudio fortísimo de toda la vida y es algo que no era nuevo ni era una innovación en el tiempo en que se hizo, que esto fue en los años 60 y 70. Esto era algo que se repetía en los pequeños pueblos, en los pequeños asentamientos judíos a lo largo de lo que hoy es Ucrania, Bielorrusia, Lituania y Polonia. Entonces, hay un momento en que Alemania, que era Rusia, la Polonia rusa y la Lituania rusa, tenían frontera con Alemania, con Prusia. Y Prusia abre las puertas a los judíos. Entonces muchos judíos de pronto dicen, oye, puedo ir a una escuela alemana y regresar con estudios de química. Entonces mi papá, que tiene los derechos sobre tal aserradero, pues podemos poner un buen negocio. Entonces el papá dice, pues sabes qué, vete para allá. Regresan y regresan como buenos químicos, pero regresan con ya la parte científica. Y a esos muchachos se les llaman masquilim, ¿no? Ascalá significa ilustración, masquil significa ilustrador, ¿no? Son los que regresan al pueblo y les dicen, señores, resulta que podemos hacer con la resina pegamento y podemos poner una fábrica de pegamento y vendérsela a las fábricas de Moscú y de Kiev y de Odessa. Esa es una. Con el tiempo, bueno, ya mucho antes, Catalina la Grande, que eso es finales de 1700, había abierto tierras conquistadas al Kanato de Crimea, que hoy es Ucrania. Y Ucrania era una vastísima, vastísima planicie, muy, muy, muy rica, y empieza a dividirla en porciones relativamente grandes, grandes para nosotros, pero para ese momento eran relativamente buenas para pequeños propietarios. Invita a alemanes, invita a judíos, invita a cosacos, ucranianos, etcétera, y va poblando toda esta parte de Ucrania que los rusos llamaron la pequeña Rusia o la nueva Rusia, ¿no? Es esta parte como que Putin integró al territorio federal hace un año. Y entre las cosas que se funda Odessa, ¿no? Que era como Chicago de entonces, por donde salía todo el grano de lo que hoy es Ucrania. Y para el censo de 1897, Odessa tiene un 45% de judíos de población. Y esos son judíos de clases medias o pobres, pero judíos que ya no son religiosos, ¿no? O sea, que son a lo mucho tradicionalistas. Y en estas familias tienes, no sé, 10 hijos, de los cuales la mitad son comunistas y la otra mitad son nacionalistas, porque pues obviamente en esta época o eres liberal, o eres nacionalista, o eres comunista. No hay de otra, ¿no? Porque ser conservador, ¿por qué serías conservador en un país donde los conservadores quieren aniquilarte? ¿No? O sea, Povedonotsev, por ejemplo, que es este gran, gran artífice del conservadurismo ruso, lo que quería era correr a todos los judíos a alguna parte. La pregunta era ¿dónde? Y había habido mucha, bueno, para principios de 1900 hay mucha instigación de lo que se llaman pogromos. Un pogromo viene de la palabra pagramit en ruso, que significa exterminio, ¿no? Intentos de exterminio, entonces enviaban a cosacos y entonces, no, los cosacos salvajes entraban a una ciudad, entraban al barrio judío y empezaban a matar a gente. Entonces, no era, o sea, mantener ese sistema que está matándote, o que te mataba por ser lo que eres, no era muy atractivo en esa época. Entonces, por obvias razones, empieza a pegar muy fuerte el comunismo, el sindicalismo y el nacionalismo. El nacionalismo se dividía en dos partes en el caso judío. Lo que decía era, a ver, si los griegos pudieron vencer al Imperio Otomano y crear la república, el reino helénico, es decir, Grecia, si los serbios pudieron vencer al Imperio Otomano y pudieron crear Serbia, y los montenegrinos y los búlgaros y los rumanos y los húngaros y todo eso, nosotros necesitamos desarrollar la idea nacional judía, ¿no? Que no tenía que ver con religión, tenía que ver con nosotros, los judíos. Y se divide en dos. Uno que dice, nuestra verdadera nación es la hebrea. Entonces hay que restaurar el idioma hebreo,
hay que irnos a Jerusalén y alrededores y todo eso, y nace ahí el sionismo. Por el otro lado, nace el yidishismo. Y el yidishismo es, en realidad, todos nosotros hablamos yiddish. El yiddish es una especie de alemán con muchos rasgos hebreos. Entonces, necesitamos desarrollar una literatura nacional en yiddish, ta, 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 ta. Obviamente, ese nacionalismo que no está arraigado a la tierra, con mucha velocidad se volvió socialista. Entonces los yiddishistas rápidamente se volvieron sindicalistas, comunistas, que fundaron una cosa llamada el Bund, ¿no? La Federación de Sindicatos y Trabajadores Judíos de, ¿cómo se llamaba? De Lituania, Polonia y Rusia. Esa es una. Ok. Había en ese tiempo, ya estamos entrando al 1900, había en ese tiempo, obviamente, este inmovilismo político, en donde las pequeñas reformas que habían pasado a lo largo de estos 35 años habían permitido a algunos, a los terratenientes participar en asambleas regionales, ¿no? Entonces, los terratenientes eran liberales, ¿no? Los terratenientes decían, nosotros no somos el zar ni sus ministros, por tanto vamos a ser liberales. Por el otro lado, pues están los sindicatos que intentan arrebatarle algo, digamos, al gobierno y a los grandes capitales, porque es una época de industrias muy grandes, ¿no? Y todos estos trabajadores van formándose poquito a poquito en las ideas marxistas. De ahí provienen León Trotsky, de ahí proviene Lenin, de ahí proviene todo es Martov, Plejánov, toda esta caterva de, de intelectuales que después harían la revolución. Y todos ellos son combatidos por el gobierno, exiliados a Siberia, exiliados a Europa Occidental, etcétera, etcétera. Europa Occidental siempre fue el basurero de Rusia, ¿no? Entonces, está interesante porque hay una discusión muy fuerte. Marx, Engels, los grandes intelectuales socialistas mantienen eh, una correspondencia muy fuerte con los intelectuales rusos. Hay una corriente que son los Narodnikim o populistas, eh, cuyo jefe es Chkayev. Ichkaev discute con Engels y discute con los alemanes principalmente. Ichkaev era un ruso, de ruso completamente, o sea, de familia cristiana ortodoxa y todo. Discute mucho. Ichkaev dice, ustedes, los marxistas, tienen unas ilusiones muy absurdas de que, si de que el destino los va a llevar a la revolución universal, ¿no? Y hacia su escatología cerrada. No, 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 no. La revolución se toma con la fuerza, la revolución se hace con un partido de masas, etcétera, etcétera, etcétera. Al punto tal en que la discusión entre Chkayev, Bakunin es un anarcocomunista, también ruso, no judío, y Marx se torna rápidamente en que, bueno, o al final de su vida, hay una carta que le escribe Marx a esta mujer Viera, ahorita te digo cómo se llama, en donde dice, reconozco la labor de Chkaev y quizá Rusia sí está preparada para una revolución a pesar de que, de que no sea un país industrializado como es el caso alemán o británico, ¿no? Y queda esta tradición en el comunismo ruso, principalmente de lo que se llamó los populistas y después se llamaron socialistas revolucionarios. Eh, Hay una muchacha Spiridonova que últimamente las feministas están intentando rescatar, que era una homicida muy, muy, muy grande, porque el socialismo revolucionario ruso era asesino fuerte. O sea, ellos decían, hay que acabar con todos los terratenientes, pero hay que acabar con ellos físicamente. O sea, para ellos no era una cuestión de reemplazo ni de lucha de clases al nivel teórico marxista, para ellos era, hay que tomar las cosas por la fuerza. Y esas dos cosas se unen en Lenin, y Lenin cuando publica esta cosa de qué hacer, este panfleto, une las dos visiones, la de Marx y la de Chkaev. Entonces es muy interesante.
Todo esto lo digo porque la parte judía, en realidad, la parte marxista, o la parte judía alemana, en realidad proviene, es teórica, ¿no? El socialismo inicia en Francia. El socialismo inicia con Saint-Simon. Saint-Simon es un teórico francés de 1830 que lo que decía era, el Estado debe participar en la industria nacional. Eso era todo. Eso era el socialismo. El Estado debe poner lo suyo para que la sociedad evolucione. En ese entonces. Eso era el socialismo. Luego empezó a evolucionar, principalmente con aportaciones inglesas. Y Marx llega y Marx dice, no, no, señores, lo que tenemos que hacer es trabajarlo desde la metafísica, ¿no? Y Hegel aporta, digamos, todo el bagaje para Marx. Marx hace una crítica de la religión, etcétera, y se hace toda esta fritanga extraña, ¿no? Para que identifiquemos más o menos cómo está. La parte marxista, la parte judía, tendía a ser un socialismo eh, mental, digamos, ¿no? Un socialismo filosófico. Es el elemento ruso, el elemento asesino, el elemento de la toma del poder por la fuerza, ¿no? El elemento marxista era el elemento, eh, ahí vamos poco a poco, ¿no? Las contradicciones de clase se van a notar rápidamente. Es la parte de Chkayev, de Spiridónova, el que es, vamos a tomarlo por la fuerza. Ok, tienes por lo menos 5 millones de judíos en el Imperio Ruso. Esos 5 millones de judíos son todos letrados. El Imperio Ruso llegó a tener 150, 170 millones de habitantes, más o menos. Entonces es una minoría muy pequeña. La cantidad de proletarios, en general, proletarios rusos, porque no había judíos en Moscú y no había judíos en San Petersburgo. Había en San Petersburgo, pero eran judíos con muchísimo dinero. Eh, la cantidad perdón, de proletarios no llegaba arriba de los 2 millones. Es decir, la vanguardia del partido, lo que llaman la vanguardia del Partido Socialdemócrata Obrero de Rusia, que era el partido de Lenin, representaba realmente lo más granado de una sociedad donde sí, la mayor parte de la gente leída era judía en el Imperio Ruso, ¿no? Esa es la situación. O sea, lo que uno tiene ahí es que tienes un pueblo que en términos progresistas era un pueblo atrasado, un pueblo que era fuertemente alcohólico y un pueblo que la parte buena del pueblo ruso era profundamente religiosa. Y como profundamente religiosa estaba contenta con la situación política, ¿no? Porque entendían Romanos 13, finalmente, ¿no? Lo que sucede es que viene un gobierno, el zar Nicolás II, el último zar, el último emperador, busca una solución, digamos, a el crecimiento tan abrumadoramente grande del, del socialismo, de este socialismo que cada vez es más fuerte, cada vez amenaza más a la gente, pero es un socialismo en realidad que está sobre todo fuerte en las grandes ciudades. San Petersburgo, Moscú, Kiev, Odessa, este, Saritsyn, que después se convertiría en Stalingrado. Y él elige a un hombre de apellido Stolypin. Stolypin empieza a hacer unas pequeñas reformas democráticas y le da paso a que se integren los liberales, ¿no? Que se les llamó cadetes. Cadetes por constitucional eh, democratichny, algo así, como demócratas constitucionalistas, lo que no, para nosotros serían maderistas y carrancistas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Los liberales empiezan a hacer su marcha por sobre las instituciones y empiezan a intentar abrir las cosas. ¿Qué planteaba el KD? KD era por constitucional ni democrático, o sea, el Partido Constitucional Democrático, planteaba liberalización de todo, pero confiscación de la gran propiedad para distribuirla entre los campesinos. Entonces eran agraristas, ¿no? O sea, el elemento más a la derecha de la revolución, ahorita vamos a ver por qué lo estoy diciendo así, era
muy de izquierda, eran liberales de izquierda. ¿Qué pasa? Entra la guerra, que la guerra fue terrible porque conscribió a toda esa gente que sabía hacer algo realmente, ¿no? Hay una conscripción masiva. Estamos hablando de que Rusia se enfrenta a Alemania, a la Alemania esta del Kaiser hiperindustrializada, y a la Austria-Hungría, que era un país muy poblado, era el segundo país más poblado de Europa, y se tiene que enfrentar en una guerra de 3 años contra estos poderes. Por ejemplo, la ofensiva Brusilov. Brusilov era un general. Tomó casi 1 millón de vidas. O sea, estamos hablando de muertes muy, muy rápidas. Y entonces, ¿quiénes son los únicos que quedan en las ciudades? La gente que está trabajando, los proletarios. La conscripción casi toda fue de campesinos. Entonces, de pronto, tienes a todos estos sindicatos gobernando las ciudades, el ejército está en el frente de batalla. Además, es un frente enorme, es un frente que va desde Letonia hasta Moldavia. Y además, los partidos, los grupúsculos comunistas y socialistas, revolucionarios, empiezan a hacer agitación propagandística, lo que llaman agitprop. Y entonces todos estos campesinos empiezan a conocer las ideas revolucionarias, vamos a tumbar al zar, etcétera, etcétera. Finalmente colapsa el imperio porque un estado agrario no es capaz de lidiar con ¿cómo llamarlo? Con una economía de guerra. O sea, eso lo puedes lograr en gente que está en las fábricas, pero no lo puedes lograr en una cosa tan grande. Y entonces, bueno, finalmente el muy débil emperador Nicolás II abdica y hay lo que se llamó la primera revolución de octubre, digo, de octubre de 1917. Entonces, ¿qué sucede con esta revolución? Entra un gobierno provisional, que es del príncipe Jorge Lvov y del presidente, bueno, sí, el primer ministro y el presidente era Kerensky. Kerensky, que es el hombre importante de aquí, era socialista. Entonces, ¿qué pasa? Que estos liberales de izquierda, gobiernan y tienen que gobernar con socialistas, comunistas, socialistas revolucionarios. Entonces, el nuevo gobierno provisional es un gobierno absolutamente de izquierda. Es algo brutal porque de pronto Rusia sigue en una guerra, sus generales, que son la columna vertebral del régimen, de la parte conservadora y todo eso, están atrapados en el frente y de pronto Lenin llega, ¿no? Bueno, Lenin fue enviado desde Suiza por el gobierno alemán junto con otros revolucionarios para desestabilizar Rusia. Lenin y Trotsky, bueno, más bien, Lenin principalmente arma en la capital, que era San Petersburgo, en ese tiempo llamado Petrogrado, arma el Soviet de Petrogrado. Soviet significa consejo, ¿no? Es el Consejo de Obreros y Soldados de Petrogrado. Es decir, es la central de sindicatos socialistas con la que tiene que lidiar el nuevo régimen, este régimen muy de izquierda, pero que todavía se dice un poco liberal. Tiene que lidiar con los elementos más doctrinarios de todo esto. ¿Qué pasa? Que primero que nada, Kerensky tiene miedo porque es un hombre de izquierda y mucha gente dice, no, no era un burgués porque Lenin se encargó de hacer parecer que era un burgués a Kerensky, a pesar de que un socialista era un menchevique, de hecho. Y los mencheviques y los bolcheviques creían lo mismo, nada más su aproximación a la política era distinta. Entonces, ¿qué pasa? Que este Kerensky dice, va a haber en cualquier momento una contrarrevolución. Entonces, vamos a quitar a Brusilov, que era este general que había logrado algunas victorias contra los alemanes, y nombra a Lauro Kornilov. Lauro Kornilov era un hombre que no era de muchas luces intelectuales. Él era un soldado, era un cosaco. Y este cosaco de pronto dice, esta es una locura, ¿no? Este soviet se está empezando a relacionar fácilmente
con otras asambleas de las demás pequeñas ciudades y entonces lo que tenemos es una cosa, un paraestado, digamos, lo que sería, no sé, eh, Hezbollah en Líbano. O sea, un estado que va a ser más fuerte que el estado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que todos estos pequeños soviet o estos pequeños consejos de soldados y campesinos, soldados que ya se están regresando del frente, que están amotinándose contra sus capitanes en el frente de batalla porque dicen, oye, a ver, acaba de haber una revolución. Nosotros estamos muriendo por el zar. Ahora resulta que no hay zar. Ahora resulta que hay un loquito, unos loquitos allá. Y mis camaradas aquí me están diciendo que hay que hacer, que hay una revolución y hay que hacer la revolución. Y ta, ta, ta. ¿Por qué seguimos luchando contra los alemanes? Eh, Resulta que todos estos consejos se tienen que preguntar, ¿quién de todos estos que estamos viendo aquí es el más preparado para comunicarse con el Soviet Supremo de Petrogrado? No, pues ese, el de anteojos de ahí, ese que sabe leer y escribir perfectamente, ese que además sabe varios idiomas y además sabe química y además esto y el otro, pues resulta que es un judío, ¿no? Entonces, claro, pues resulta que el problema de Rusia había sido que 35 años de inmovilismo habían dejado incapaz a la población rusa de poder asumir su papel político en un momento en donde se reactiva la política. Y el judaísmo ortodoxo al que todos estos muchachos comunistas judíos son apóstatas. O sea, son judíos que no creen en Dios, son judíos que, o sea, no son judíos realmente, o sea, nada más crecieron en una familia judía, pero así como hay todos estos católicos o estos católicos que no creen, pues así es lo mismo, ¿no? Entonces, esto es la educación que recibieron en su casa, era una educación que les permitía saber comerciar, era una educación que les permitía saber discutir, y claro, cualquiera que haya visto una asamblea universitaria aquí en México sabe lo cansino que es discutir con universitarios y que realmente quien gana los combates, digamos, de las asambleas universitarias es quien aguanta más ahí, quien se queda las 8 horas. El que cierra la universidad en la UNAM es el que se quedó las 8 horas de la asamblea, no es el que tiene los mejores argumentos. Así es. El- No, y también se alimenta esta idea, ¿no? De que los judíos eran los malos porque por mucho tiempo los reyes de esta comunidad lituano-polaca usaron a los judíos para cobrar los impuestos, ¿no? Entonces ya como que se quedó en el inconsciente colectivo de que pues eran malos porque eran los que se llevaban el dinero. Y como bien dices, un caso de ellos era Marx, ¿no? O sea, para empezar, Marx ya nació en un hogar no judío. El papá ya rompe, incluso hasta se cambia el nombre, y se quiere integrarme en la sociedad alemana por temas comerciales, rompe con ese legado judío, y Marx ya nace en una casa que ya no tiene pues nada de judío, más que si acaso los antecedentes, ¿no? E incluso Marx en su escrito, ¿no? De la cuestión judía, también como se diría coloquialmente, les tira mucho hate. Decía, comentaba este punto, ¿no? Que como bien comentan muchos de estos judíos que empiezan a involucrarse en todo esto, pues efectivamente ya es gente que pierde por completo este sentido de pertenencia, como también pues lo fue en su momento esta Judith Butler, ¿no? O la gente de la escuela de Frankfurt. Que ojo, también hasta aquí yo encuentro cierta relación también con lo que dicen en su momento Eric Fromm cuando dice, a ver, si tú tienes una sociedad y la realidad económica no está sustentada por la ideología dominante, es un concepto marxista, ¿no? Pues efectivamente hay una ruptura, ¿no? Entonces él decía, en los tiempos de Alemania, oye, se hablaba de democracia, se hablaba de libertad, se hablaba de instituciones, pero la gente no quería eso. La gente quería estabilidad económica, quería alguien fuerte, quería el Kaiser que viniera y pusiera orden, ¿no? Por eso la ideología nacionalsocialista se comió a todas estas ideas, entre comillas, socialdemócratas, ¿no? Como en su momento también mucha gente, en su momento en Estados Unidos en los 60 abrazan hasta cierto punto ideas comunistas, ¿no? Como diciendo, pues bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿A quién se opone este régimen
abiertamente racista, bueno, pues el comunismo, entonces yo abrazo el comunismo, ¿no? Entonces, me hace mucho sentido y hoy mucha gente critica, ¿no? No, pero ¿cómo fue posible que cayeran en el error del socialismo, ¿no? Etcétera. Pues bueno, lamentablemente cada sociedad ve que se repiten ciertos factores, ¿no? O sea, siempre que surge por ahí una ideología que te ofrece respuestas mágicas, pues la gente va y las abraza, ¿no? Y la regamos y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Entonces, en efecto, y ojo, haciendo un pequeño apunte también a lo que comentaba de la palabra sionista. eh, por ejemplo, cierto periodista, no voy a mencionar quién es, pero usualmente tiene buen contenido. Él comentaba cuando falleció Kissinger, ¿no? Decía, el Kissinger, ese sionista. Yo digo, a ver, si sionismo es la idea de que el pueblo de Israel o los judíos merecen un país, Kissinger en varias ocasiones dijo que él estaría dispuesto incluso a borrar Israel con tal de llevarla bien con los árabes. Lo dijo por allá por el 2000, creo que fue por el 2010, 2011 en una entrevista, y lo dijo allá por los 70 también. O sea, Kissinger, él era mucho más leal al gobierno de Estados Unidos de lo que le era a Israel, a pesar de que él era de origen judío. Y Claro, Kissinger ya en la Segunda Guerra Mundial, él renuncia por completo a todo su legado judío. O sea, él ya claro. deja por completo todo esto, ¿no? Pues sí me parece muy, pues muy ignorante, ¿no? Me parece muy ignorante de gente que, pues para ciertos temas es muy rigurosa investigando y mantiene un buen nivel en otros temas. Cuando tocan ese tema específicamente, usan la palabra sionista, ¿no? De una manera, pues, demasiado prejuiciosa, ¿no? Creo que, Conveniente. sí, sí, Es que definitivamente. es conveniente porque hay- yo puedo entender bien, o sea, mira, a mí es muy fácil, digamos, uno lo ve, cada que hay algo de Israel, sabe, uno perfectamente sabe, ya viene esta ola y ves gente que va a tornarse con una facilidad muy grande de un lado o del otro, ¿no? O sea, es algo que se huele y que además lo ves tantas veces y cada 2, 3 años sucede lo mismo que dices, como, "Pues, ¿ya qué hago, no?" Y hay gente que todavía se enoja y que se tal, ¿no? Y gente que no puede lidiar con ello, ¿no? Por ejemplo, todo este desmán de, ¿cómo se llama este hombre? De Elon Musk y la Anti-Defamation League, ¿no? Sí, el identity información. La Anti-Defamation League es una institución dominada absolutamente por todos esos judíos que no saben cómo lidiar con que la gente no tiene las mismas experiencias que ellos. Entonces, claro, si uno se mueve en una comunidad judía, bueno, estoy pensando que mis hijos ya no van a ver eso, pero si uno se mueve en una comunidad judía, están todos los señores que tienen el tatuaje aquí, ¿no? Los conoces, ahí están y cuentan las historias y no es como no, es que el señor, no, es el señor que te invitó a comer en Shabbat, ¿no? O sea, lo sabes, los hijos lo saben, los nietos lo saben, los amigos lo saben, es algo dado. Pero para alguien que no conoce un solo judío en su vida, y que le hablan de que hay un grupo que está, pues lo lógico es que dices, pues sí, ¿no? Y yo veo que todos estos señores están metidos en este tema. Ahorita, por ejemplo, todo el tema de Milei, ¿no? Milei que está tan relacionado con Chabad, que es este grupo, un grupo de, eh, es- no sé si llamarlo, es una secta del judaísmo ortodoxo. Hay elementos sectarios ahí, digamos, Soy un ¿no? grupo Pero, periférico. pues sí, es que ellos tuvieron un gran rabino. El hasidismo, perdón, más vamos a ir rápido. Esto es importante porque además en Rusia había hasidismo. La cuna del hasidismo Sí, pues está nace ahí en Ucrania, ¿no? en Ucrania, exactamente. El hasidismo nace después, es que esto es importante para entender más o menos cuál es la cultura rusa. Hay un escritor que ahorita no me acuerdo si es Pushkin, pero es muy probable que sea Pushkin. Y tiene un pequeño libro llamado Taras Bulba. Eh, Cualquier librería de viejo tiene 15 ejemplares de Taras Bulba. Creo que es Pushkin. Y si no es Pushkin, es uno de estos rusos de mitades del siglo.
XIX, en donde el héroe se llama Taras Bulba y es un cosaco ucraniano, cuya obsesión es matar a todos los judíos del mundo. Y bueno, pues, invade pueblos en lo que hoy es Ucrania y Polonia, pidiendo pidiendo a todos los judíos del pueblo, y va a dejar el pueblo en paz, o si no, va a quemar el pueblo, ¿no? Y eso pasó. Taras Bulba se basa en un hombre que es el héroe nacional de Ucrania, que es Bogdan Khmelnytsky. Hay una provincia que se llama Khmelnytsky en Ucrania. Eh, el cual hacía eso, ¿no? Y de hecho es la primera, digamos, independencia de Ucrania, se hace de Polonia y son estos cosacos. Khmelnytsky es el atamán de los ucranianos, o de los rutenos en ese momento se llamaban, y tal, ¿no? Y es celebrado, y es celebrado Taras Bulba, ¿no? Como un gran libro. Y ya, y es parte de la literatura rusa y es parte de la historia ucraniana y es normal. Stepan Bandera, que es Ándale, Stefan otro, Bandera. ajá, exacto, es otro de los grandes héroes ucranianos. Ahorita También ahí Petlita, andaban haciendo desfiles, ¿no? Con su cara últimamente también. exacto. Y tienes el líder ucraniano, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Zelensky, que con una bandera que dice Jido Bandera. Jido es judío, Jid es judío. O sea, judío pro bandera, o sea, pro Esteban Bandera. Pues es parte de la identidad nacional de esos pueblos, ya, ¿no? O sea, ¿qué haces con eso? Ahora, el problema radica en que efectivamente eh, sí hay problemas, o sea, sí hay un problema en donde, claro, si tú eres judío, ortodoxo o apóstata, no eres cristiano, ¿no? Y para naciones cuya identidad es completa y absolutamente cristiana, como es el caso ruso, como es el caso ucraniano, ese es un problema. Y es un problema real, es un problema en donde tienes una población que no comparte tus ideales y que no comparte las cosas que para ti son importantes. Entonces, el caso de todo esto es que los judíos tienden tienden a o asimilarse profundamente o a ser revolucionarios o a ser ortodoxos. Esos son los tres caminos, ¿no? Y, y no hay otra cosa. O sea, los asimilables, los profundamente asimilados, los puede ver uno en Estados Unidos. Pero van a dejar cierta cosa como de cultura propia y entonces tienes pues todas las tarugadas judías de siempre, como Seinfeld o humor, por ejemplo, ¿no? El judaísmo light gringo es Es demócrata de izquierda, inclusivo, gluten free. exactamente. Puedes tener un ortodoxo y entonces vas a tener un Ben Shapiro. Chabad, por ejemplo, que es esta especie como de secta judía ortodoxa, el, uno de los grandes rabinos fue un agente del zar que hizo colapsar parte del ejército napoleónico, este, gracias al esfuerzo de todos los judíos ortodoxos que iban delatando, digamos, la marcha del ejército napoleónico, iban saboteando, digamos, los caminos y todo eso, ¿no? Entonces uno tiene esas posturas, ¿no? La pregunta es, eh, si tú lo que tienes es un pueblo que no tiene capacidad política, ¿no? Y tienes junto elementos discordantes que tienen una alta capacidad política, ¿quién va a terminar dominando a uno al otro? ¿No? El problema es que Rusia nunca tuvo, o sea, Rusia se aproximó o colapsó demasiado rápido, ¿no? Eh, en una revolución absurda, en un caos muy fuerte, regresando como a lo de Kornilov, Lauro Kornilov, que es este general, un general en el gobierno provisional, de pronto dice, ¿sabes qué? Esto es una locura, ¿no? Vamos a poner orden, ¿no? Vamos a poner orden antes de que los revolucionarios tomen el poder en Rusia. Esto es 1917, son los días de julio. La revolución de octubre es la de los bolcheviques, esto es julio. Entonces este hombre le dice a sus principales lugartenientes,
pónganse alrededor de Petrogrado y Moscú. Y en el caso de que el Soviet de Petrogrado tome el gobierno y mate a Kerensky, entran y toman el poder de nuevo y vamos a mantener el control de Rusia, ¿no? Vamos a mantener esto. Ahora, Kornilov era un republicano. Kornilov no creía en volver al zar. No era una contrarrevolución la suya. Él, si hubiera tomado el control en ese momento, se hubiera mantenido una república constitucional en Rusia. Bueno, y todos esta gente como Denikin ¿cómo se llama este hombre? El almirante, Kolchak y Yudenich y todos estos grandes generales del ejército blanco nunca hubieran nacido. Se hubieran plegado a la República Constitucional Rusa, como pasó en México cuando sacaron a Madero por el desmán que había y se estableció la dictadura de este hombre Huerta. de Huerta, ¿no? Y Ujú. los generales alrededor de Huerta simplemente siguieron trabajando. Ahora, otra cosa es que la segunda revolución triunfó en México y le ganaron a Huerta. En el caso de Kornilov hubiera sido la estructuración de una república democrática constitucional rusa. Y lo que sucedió fue que estos lugartenientes de pronto descubrieron que todos sus soldados estaban atascados de ideología rusa, de ideología soviética, de ideología comunista. Entonces de pronto pues dicen, oye, pues es que nuestro ejército está desmoralizado, está lleno de agitadores y propagandistas, está hambriento, o sea, llevan 3 años de guerras interminables, de frío, de pérdidas de compañeros, todo eso, ¿no? Se empezó a desquebrajar el ejército, el último ejército que había, el ejército constitucional ruso o democrático ruso bajo Kornilov. Kerensky dice, ahí está, ya ven, ya llegó la contrarrevolución, ahí están los zaristas. Entonces, ábranles al Soviet de Petrogrado, ábranles los arsenales, que bajen los Eh, marinos de Kronstadt, el acorazado Potiomkin y todas estas cosas. Y entonces, ahora sí, existe el Ejército Rojo. Liberan a Trotsky y Trotsky organiza un ejército. Ahora, nada más quiero hacer notar algo fortísimo y quiero, o sea, este es como, es casi un absurdo. Tenemos que a partir de ese momento, que es la Revolución de Octubre, cuando Lenin y Trotsky toman el poder de Petrogrado, el ejército blanco que estaba disperso, el ejército que dice, nosotros no podemos permitir que Rusia caiga en manos de esa gente. Por cierto, Lenin no era judío. Nada más, eso es importante. Lenin era tártaro. Lenin era el tártaro, era una parte alemana, o sea, no era judío. no. Pero Y bueno, no Stalin era de podemos, Georgia. exacto, ¿no? Hasta estuvo en un convento ortodoxo, sí, cristiano ortodoxo, ¿ah? Para ser monje. Bueno, sacerdote, no sé cómo le digan ellos. Este, Sí, sí, pero monje, sí, monje. estuvo ahí metido. Exacto, o sea, digo, había de todo, o sea, finalmente había grusinos, o georgianos, no sé cómo se llaman, había rusos, había ucranianos, muchísimos ucranianos, todos los como segundos al mando eran todos ucranianos, todos los que terminan con Enko, Makarenko, y todos eran ucranianos, había de todo, sí, había una parte muy grande judía. Entonces, ¿qué pasa? Todo el ejército, Anton Denikin, Wrangel, Yudenich, toda esta gente era la crema innata del ejército zarista. Era gente que llevaba su espada y que todo esto. Ese ejército fue vencido por Trotsky. Trotsky sale de la cárcel. Trotsky era había sido exiliado en Siberia, había estado en Bélgica, había estado en Francia, había estado en Suiza. Nunca estuvo en el ejército, jamás estuvo en el ejército. Bueno, Trotsky sale de la cárcel de Petrogrado, empieza a organizar a las Brigadas Rojas, es decir, a todos estos este, marinos, soldados, trabajadores, toda esta gente que se les abrieron los arsenales de Petrogrado, los organiza, crea el Ejército Rojo, perdón, y después de año y pico de guerra, derrota al ejército zarista, al ejército blanco. Eso te habla de que
los rusos o los comandantes rusos o eran profunda y absolutamente ineptos, y eso te habla de la situación real del ejército del Imperio Ruso, de esos 30 años de aislamiento político, o sea, de preferencias de amiguismos, de hijos de todo eso, o te habla de que Trotsky verdaderamente era un genio, ¿no? Cualquiera de las dos. O sea, alguien que no tiene formación militar logra crear un ejército que vence a todos los demás grupos de ejércitos ya profesionales que habían luchado contra los japoneses en 1905, Que les que metieron tremenda revolcada, ¿no? Los Takataka. ajá, claro, ¿no? Y entonces, bueno, te habla de que había algo realmente mal ahí, o de que había un talento real dentro de eso, cualquiera de ambas. O sea, si uno se pone a leer, porque la verdad es que cualquier persona de derecha debería meterse a estudiar cómo se hizo la Revolución Rusa. Yo creo Oye, que esto Sergio, es, ¿y qué opinas por ahí de la investigación de Anthony Sutton y de cómo Wall Street y los británicos en su momento también ayudaron a los bolcheviques porque no querían que el imperio por ahí se siguiera expandiendo, ¿no? Ya ves que hasta Trotsky lo traían en limusinas allá en Nueva York y todo este rollo. E incluso, pues ya ves que, creo que, si mal no recuerdo, era Jorge, el rey Jorge, era primo del zar, y cuando el zar, pues prácticamente ya se lo iban a quebrar, él estaba acá bien tranquilo, ¿no? Creo que jugando cricket. Entonces, hubo por ahí cierto apoyo, ¿no? Por parte de banqueros eh, anglos, ¿no? Anglo-estadounidenses apoyando por ahí a los bolcheviques, ¿no? fíjate que yo tengo muchas dudas de esas investigaciones, porque en realidad tenemos otros datos. No, por ejemplo, cuando Kornilov va a tomar Petrogrado, Kornilov está en comunicación fuerte con el gobierno británico. Eh, y el gobierno británico, hay toda una serie de papeles muy importantes, de documentos, en donde hablan de pues, que el gobierno británico va a apoyar, no importa qué pase, a Kornilov, ¿no? Porque ve con terror lo que está pasando, o sea, lo que significa Petrogrado, ¿no? Lo que significa Kerensky, lo que significa, pues, Lenin, ¿no? Así es, O sea, Lenin no era un desconocido que los alemanes enviaron a tal. O sea, Lenin era el verdadero artífice de esta revolución. O sea, todo mundo sabía quién era Lenin, ¿no? Y lo que sucede en ese momento, y que ahí es donde yo no estoy seguro, es que el gobierno británico de ese momento es un gobierno muy conservador. O sea, es un gobierno de gente extremadamente leída que sabe bien cómo identificar los problemas de esto. O sea, es un momento en donde tan no tiene cabida la izquierda en Gran Bretaña que la sociedad, que se tiene que crear la sociedad de Fabiana, que es ándale. esta cuestión de nosotros no tenemos ya acceso al gobierno, o sea, el gobierno se nos cerró por completo todas las instancias posibles para nosotros ir tomando poquito a poquito el gobierno, que tenemos nosotros que crear nuestras propias instituciones identitarias, como es el caso de la London School of Economics, es la creación del socialismo británico, la más exitosa, o el Partido Laborista, o todo este tipo de cosas. El gobierno británico envía un espía que es el que para que escriba todos los detalles de la Revolución Rusa, de esa revolución anterior a la Revolución de Octubre, que se llama Somerset Maugham, por cierto. Somerset Maugham es un escritor que en su momento fue muy, muy famoso. Todas las librerías de viejo tienen libros ahí apolillándose de Somerset Maugham. En el cual, en todos estos documentos, él narra un poquito de la situación de cómo Morgan tenía inclinaciones un poquito más a la izquierda, no era muy conservador. O sea, quien busque en literatura conservadora en Somerset Maugham no la va a encontrar. Pero habla de que todos los capitales están intentando hacer algo para bloquear a la expansión del comunismo en Rusia. Entonces, yo no estoy tan seguro porque eh, parece, ¿cómo decirlo? Hay toda una
como que hubo un cerco contra la revolución. Realmente los únicos que actuaron a favor de la revolución, pero sin saberlo, fueron los progresistas gringos de Wilson, Woodrow Wilson, pero sin saberlo. No estoy muy seguro. A Trotsky lo anduvieron paseando en limusina los socialistas gringos. En ese tiempo en Estados Unidos había un movimiento sindical muy fuerte, muy, muy fuerte. El movimiento sindical de Estados Unidos no tomó el país porque Dios es grande, nada más. O sea, Mm. tenía una fuerza increíble el movimiento sindical gringo. Y fue, sino hasta la campaña del 64, que fue la de Goldwater, por cierto, judío. Goldwater fue el que hizo que el Partido Republicano dejara de ser liberal, así todo flaco y rockefelleriano, para convertirse en un partido conservador. Fue el primer conservador de Estados Unidos que abiertamente decía, I'm a conservative, meaning I'm a Republican, ¿no? Y en un ranchero de Arizona, no sé si lo ubiques, pero él pelea él era un diputado que pelea antes del 64. Su carrera política y su carrera, digamos, como de gran prensa, fue luchando contra los sindicatos, ¿no? Barry Goldwater. Era como un Ben Shapiro, digamos. Mm. Pero Y no rapeaba, no sé, ¿mandé? no rapeaba. No, no rapeaba, ¿Ya ves pero sí como, habla. ya ves este rap que sacó Ben Shapiro? ¿No lo dices? Sí, da un poquito de cringe, pero bueno. Sé muchas cosas de ese muchacho, pero tiene lo suyo. Así, así Ha es. hecho mucho por el conservadurismo gringo, qué bueno. Pero sí, no estoy muy seguro de qué tanto. O sea, siempre hay ese problema. O sea, siempre, el problema es que hay sesgos, ¿no? O sea, siempre esos sesgos pueden llevarte a dar conclusiones pues que tienen sentido si las quieres usar políticamente para algo. Siempre es útil políticamente tener un enemigo que no te puede responder, ¿no? Eh, eso. Ok, ok. Bueno, oye, otro punto aquí también, ya, ahora sí para ir cerrando, ¿va? Porque uno se emociona, va, y el tiempo se va. El famoso protocolo de los sabios de Sion, ¿no? Por ahí ya ves que, digo, lo tocamos hace unos momentos. Esto está, vaya, cualquier persona que pueda distinguir dos dedos de frente reconoce que esto fue elaborado por ahí por alguna entidad, usualmente se apunta a la rana, pero vaya, no tiene mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, temas como el asesinato de Kennedy están bloqueadas. No se puede acceder más allá hasta ciertos años. Pero fíjate, eres parte de una élite global que tiene todos los recursos, tiene todo a su disposición y justo el documento que tú dices, esto no se tiene que filtrar, se filtra. Es lo que se O filtra. sea, es una completa estupidez. O sea, como diría en su momento cuando invitamos por ahí a Irving Gatel, o sea, o realmente hubo ahí algo divino que lo filtró, o realmente no eres tan poderoso ni tan omnipotente como dices ser. Mejor ya no te dedicas a dominar el mundo, no te sale, o sea, no es lo tuyo, ¿va? Entonces, por eso me parece muy extraño, ¿no? Y también justamente lo que decía creo que fue ¿cómo se llamaba? Creo que fue Wells, Orson Welles, con la conspiración abierta, ¿no? Decía, a ver, es que realmente no importa quién lo escribió, lo que es relevante es de qué está pasando, ¿no? Entonces, yo siempre veo que pasa ese tipo de situaciones, ¿no? Sucede algún evento y siempre es distráete con la pelea que tengo en esta mano para que no veas con lo que hago aquí atrás, ¿no? Como por ejemplo el caso de la migración descontrolada, ¿no? Y, invadimos el país, la gente nos pide control, metemos control, pero este control no va para la migración, sino para los ciudadanos que ya están adentro, ¿no? Como lo que está pasando en Europa, que mucha gente está reclamando, ya no queremos que entre tanta gente hacia lo loco. Ah, bueno, entonces quieren que el Estado se meta a protegerlos o que el Estado se meta a protegerlos, por lo tanto vamos a meter medidas de datos biométricos, bots de control de redes sociales,
Y tú, espérate, pero es que eso no es lo que quería. No, no, tú querías control, ¿no? Estoy metiendo control, ¿sí? Entonces, yo veo que siempre que ocurre ese tipo de situaciones, es lo mismo, ¿no? Mira la manita para que no veas lo que haga por acá o por atrás. Y yo veo que en el caso de los protocolos de los sabios de Sion, va justamente por ahí. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues es que, mira, es lo de siempre. Decía Phyllis Schlafly es la que exterminó al feminismo en los años 70, en Estados Unidos. Todo lo que no quieras que haga el gobierno, hazlo tú mismo. Hmm. Ok. ¿Cuál es tu problema? Yo tenía muchas peleas con la gente de Frena en su momento. La gente de Frena, pues, frenéticos como eran, decían, no, pues es que ya se va a acabar todo, que no sé qué, y tenemos que votar por lo que sea para que se vaya Obrador, ¿no? Y entonces, siempre pues, les preguntaba, porque los tenía muy cerca, ¿no? Hasta relaciones casi familiares, les decía, bueno, a ver, ¿quién, a quién, a quién te toca votar? ¿No? ¿Quién es o sea, quién de tu distrito y de tu alcaldía y de tu quiénes son? ¿Qué han hecho? No, pues no sé. ¿Cómo no sabes? O sea, tú lo que dices es, yo estoy contento con simplemente ir el tal de julio, el 2 de julio, a decir, yo quiero algo que no sea Morena. Ya, esa es tu participación política. Tú lo que estás diciendo es, el mundo se está acabando, el país se está acabando, se va a destruir y no sé qué, y está a punto de bajar el azufre ardiente y tu esfuerzo va a ser simplemente ir a votar. ¿Ya? Entonces es lo mismo con el plan Kalergi, es lo mismo con los protocolos de los sabios. No, es que hay una élite que no sé qué, que no sé, o sea, ya te formaste, o sea, ya viste por qué tu vecino está votando por el Partido Socialdemócrata, ya viste por qué, o sea, ¿quién eres tú? O sea, ¿quién eres tú en el mundo conservador, digamos? O sea, porque tú deberías ser un estandarte de lo que debería ser, eh, tú deberías ser la imagen de todos los que tienes cerca de la persona, de lo que quieres representar. Entonces, a mí me interesa que Francia sea para los franceses, ¿ok? Eres un francés excelente, ¿no? Conoces tu historia, sabes de esto, ¿no? ¿no? O sea, en el caso mexicano, ¿no? O sea, Verástegui, ¿no? Tú querías a Verástegui en la boleta porque Verástegui era la única opción frente al abortismo de Gálvez y frente a la cosa esa rara de Sheinbaum, al activismo de Sheinbaum. Eh, ¿Qué eres? ¿Qué clase de...? Porque la mayoría de católicos, ¿qué clase de católico eres? Eres la clase de católico que todo el tiempo está diciendo protestontos, todo el tiempo dicen, no, pues es que las sectas, es que no sé qué, y esa eres la persona, o sea, yo 10% de la población de México, 12% de la población de México que no es católica, descartando a los que no votan, a los testigos de Jehová, votaría por alguien que todo el tiempo me está despreciando, votaría por alguien que está absurdamente ignorante que no conoce los preceptos de su fe y se contenta nada más con una eh, li- liturgolatría, ¿no? O sea, ¿Adorar una tú quieres galleta? manera. ¿Adorar una galleta? No, o sea, deja tú eso. O sea, pongamos que hay razones fuertes para que la liturgia sí sea tal cual lo planteas. Me parece excelente. Pero ¿conoces cuáles son esas razones? O sea, ¿conoces cuáles son esas razones y eres capaz de transmitírmelas a mí? Porque tú estás jugando como si tú fueras el controlador del país. No, es que todo el pueblo católico, ¿qué porcentaje de los católicos van a misa los domingos? 9%, 10%. Ok, ¿qué porcentaje del país es católico? No, pues el 80%. Ok, son el 8%. Ustedes son el 8% del país y están jugando a que son el 80%. Ujú. No van a ganar así. Y eso Entonces no van lo a decir, entendió no, nunca Lalito, ¿eh? pues no. Y está bien. ¿Y sabes qué? Con un 18%, con el 8% y el 10% de evangélicos, podemos ganar una elección sin problemas.
y ahí está el pero, ¿por qué yo habría de estar contigo? Entonces es muy fácil decir, no, pues es que este país, si volviera al catolicismo real, que no sé qué, que no sé cuánto, sería un buen país. Y ganaría Eduardo, ¿ok? ¿Qué estás haciendo tú para hacer eso? O sea, ¿qué clase de estandarte eres, no? Pero es más fácil decir, no, es que todo está controlado por no sé qué, por no sé cuánto. En donde sí es un problema, y el problema es que, por ejemplo, el INE está controlado, ese sí está controlado por el PRD. El INE es propiedad del PRD y la propiedad se la regalaron. O sea, uno abre quiénes son las personas que pertenecen, o sea, que han pertenecido a la institución del INE durante tanto tiempo y va a encontrar a toda la plantilla del PRD ahí, ¿no? De la parte del socialismo democrático a la Kołakowski, o sea, Jorge Castañeda y Voldenberg y los Córdoba y toda esta gente. Eso es lo que va a encontrar ahí y ¿cómo se dice? Los comodines que el PAN echaba para allá, los empresarios que de pronto decían, ah, yo quiero participar en política, ¿no? Y entonces los aventaban ahí. ¿Qué pasó? Que es una institución que te va a bloquear un candidato conservador. Pero claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, si hubo un fraude, que lo hubo, o sea, porque la institución del INE fue una institución fraudulenta para poder, o sea, en el proceso de Verástegui, nadie está haciendo nada. Lo mismo que pasó, un juez decidió que de pronto ya no había toros en la Ciudad de México y todo el mundo callado. Entonces, cuando de pronto sales, sabes, no, es que una élite que no sé qué, pues es que no me hables de élites, cara. Háblame de qué está pasando ahí. Y lo mismo va para los europeos. No, pues es que la élite y Klaus Schwab y toda esa gente y Soros y no sé cuánta cosa sigan. Pero de entre todos las posibles votaciones, es decir, si tú me quieres presentar a un candidato que crea en una Francia para los franceses, una Francia con niños, ¿dónde están los que tuvieron hijos? ¿Cuáles son los candidatos que tuvieron hijos? Ninguno. Toda la ultraderecha europea son gente sin hijos. Entonces, a mí no, o sea, o sea, mi vecino que dice, no, pues es que yo voto a los socialdemócratas o yo, lo que sea, ¿no? O sea, yo creo en la estabilidad, lo que sea, no puede considerar que esas personas son correctas porque no son lo que son. Es muy fácil simplemente estar diciendo, no, pues es que nos controlan de aquí a acá. Y va de otra forma. Y ya para cerrar este rant, los gringos. Tienes gringos que dicen, bueno, no importa, ¿no? En caso de que venga el gobierno tiránico de lo de las vacunas y no sé cuánta cosa, pues nosotros, el Estados Unidos rural, nosotros tenemos todas las armas, ¿no? Ok, va, estás armado hasta los dientes. Ahí en tu casita, en un suburbio, lo que sea. Ok. Si el estado profundo envía a un equipo de SWAT, ¿ganas tú o gana el SWAT? ¿No? O sea, ¿quién gana? Tú que estás aislado por completo, completamente aislado, que eres tú y tu soledad y tus armas, ¿puedes realmente convocar a 60 cabrones para parar a un equipo de SWAT? No, porque solo eres tú. Entonces, en vez de estarse concentrando en que si tal persona controla y que si el estado profundo y que si no sé qué, concéntrate en tener 60 cabrones que te defenderían en caso de que el estado se vuelva tiránico. Porque en ese caso, con un revólver en cada mano es suficiente, no tus 500 armas y tus, lo que sea, y con silenciadores y no sé cuántas, y hasta ballestas electrónicas y no sé cuánta cosa. Hasta bunkers, ya están Aún haciendo bunkers también por allá. que simplemente el Estado decide que te manda un misil de penetración y se acabó. No, pues no pasaría. Ah, entonces no es cierto que viene el fin del mundo. Entonces no significa, entonces tu búnker no sirve para nada, ¿sabes? O sea, es mucho más fácil creer en espectros, o sea, creer en fantasmas políticos, ¿no? Que son intangibles. O sea, es muy fácil decir, no, pues es que allá está el diablo, ¿no? Ahí está Soros, ahí está Klaus Schwab, y ahí está no sé qué. Oye, mira, ¿Qué no realmente? te vayas tan lejos. Aquí en México yo conozco muchos de esos
católicos tradicionalistas, ¿no? Ultraconservadores que viven en unión libre. Y ya, o sea, oye, como decía Platón, ¿no? O sea, si no estás dispuesto, ¿no? A arriesgar todo por tus ideales, o una de dos, o no vales nada tú, o tus ideales no valen nada. Y es lo que yo les digo a muchos, que me hablan, no, es que la tradición y que los valores, vives en unión libre, compadre. No, pero es que, o dos cosas, o ni tú te la crees lo que estás diciendo, o lo que tú me estás diciendo es una porquería, o no vale, porque tú no lo estás haciendo. Si tú mismo, que eres el que lo está predicando, no lo está cumpliendo, pues yo menos te voy a creer, ¿no? O sea, Así es. Y entonces la gente o sea, la mayor parte de la gente no se va a obsesionar con ideologías. O sea, les llega por otro lado la cosa. O sea, eh, una parte esencialmente grande del feminismo está alimentada por los malos ejemplos cristianos. un resentimiento al final de cuentas. Sí, sí, claro. O sea, o sea, pues, ¿qué haces con eso? O sea, ¿qué puedes hacer contra eso? Pues simplemente trabajar sobre lo que sí conoces. Y entre más leas y entre más entiendas y entre más escuches y entre más sepas, más se te va a abrir el espectro de cuál es tu problema. Entre cristianos pasa esto, o sea, entre cristianos evangélicos, el cristiano evangélico tiene un serio problema de ignorancia. O sea, y a lo mejor el problema es una arrogancia teológica muy fuerte en donde en 1517 se inventó el agua caliente, ¿no? Hay una tradición fortisísima de exégesis muy bonita, ¿no? Muy bonita y muy sabia y muy lo que tú quieras en la patrística. Decidimos, se decidió más bien que todos los cristianos evangélicos son agustinianos en algún momento y ya, y entonces se perdió todo. O sea, se perdió toda la tradición del desierto, se perdió toda la tradición apostólica, o sea, los padres apostólicos, se perdió las tradiciones de la patrística, se perdió todo eso. Y por azares del destino, porque Dios no abandona a su iglesia, pues sigue habiendo un conocimiento trinitario, menos mal, ¿no? O sea, sigue habiendo que más o menos casi todas las iglesias evangélicas siguen siendo iglesias que corresponden al credo niceno-constantinopolitano. Ok, Ok, ya, muy ¿no? bien. Bueno, ya nos quedan 58 segundos. Sergio, ¿alguna conclusión ya rápida que le quieras dar a la gente? No vean espectros, pónganse a ver lo que tienen enfrente. Sean, sean, sean lo que Cristo quiere que ustedes sean, no se ideologicen de más. Ya saben dónde están escritas todas las respuestas. Ok, bueno, estudien, investiguen y no se vayan con proposiciones simplistas. Bueno, amigos, yo me despido como siempre diciéndoles que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos.